¿O qué otro lugar mejor hay que venir a los brazos de nuestro Padre Celestial? Yo sé que todos y la mayoría venimos de allá afuera cargados, trabajados, preocupados, y como decía esa canción, estar en el mejor lugar. Es el momento de que aprendamos a confiar que Él tiene el total control y dominio de cada situación, pero también veo caras nuevas y nuevamente le damos como iglesia una bienvenida y oramos para que nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, pueda trabajar y ministrar en cada uno de ustedes y de todos nosotros, para que tengamos el amor suficiente de Cristo para demostrarles que están en el mejor lugar, y le rogamos que nuestro Señor tenga un encuentro con cada uno de ustedes. Pero nuevamente les digo que están en el mejor lugar. Ábranle el corazón, busquen cuando salgan de este lugar, de su presencia, no se olviden de la paz que solo Él puede dar, y búsquenlo conocer, porque su palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Bien, amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta reunión preciosa. Te pedimos como iglesia que tomes total control de cada situación, de cada hermano. Ayúdanos, Señor, a llevar de tu mensaje. Personalmente te pido la guía de tu Santo Espíritu y que ministres en cada uno de los corazones de los hermanos. Gracias te damos, Señor, por la obra que está llevando a cabo el pastor Rolando en Córdoba. Síguelo fortaleciendo, guiando con tu presencia. Cubre a toda tu iglesia, Señor, con tu Santo Espíritu, mi Dios. Guíanos a toda verdad. Y en el nombre de Jesús declaramos victoria aquí en la iglesia, bendición y libertad, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y su palabra dice que donde 2 o 3 estamos congregados en su nombre, Él está acá en medio de nosotros. Confiamos en que el Espíritu Santo va a hacer la obra en cada uno de nosotros para que podamos estar en libertad. Amén. Amén. Hermanos, esta tarde vamos a hablar de algo de lo cual nos aleja de los brazos de papá, del cual nos aleja de su presencia, de algo que constrista al Espíritu Santo. ¿Alguien me puede decir de qué piensa que vamos a hablar esta tarde? Algo que nos aleja de la gloria de Dios. Amén. Bien. Vamos a ir a la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 12. Para los que han traído su Biblia pueden buscar, y los que no se preocupen, aquí en la pantalla lo vamos a leer todos juntos, pero sí, un consejo es de que puedan conseguir su propia Biblia, porque acá tenemos la guía de vida que nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús nos dejó todo escrito para que lo conozcamos, lo busquemos, y todos los días es importante que busquemos en su palabra, que alimentemos el alma para que podamos ser bien edificados con el fundamento que es la palabra de Dios. Todos los días Pastor Gastón manda al grupo un estudio de lectura bíblica, y como iglesia lo venimos siguiendo, y siempre la palabra de Dios, que es viva y eficaz, trabaja en nuestras vidas, y esa es la que nos da la fortaleza para salir adelante todos los días, porque todos los días tenemos circunstancias nuevas, pero de la mano de Cristo Jesús tenemos la victoria asegurada, porque somos más que vencedores por medio del que nos amó. Pero es importante que lo conozcamos, que busquemos de su palabra y de su presencia. Amén. Amén.
Le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Es importante de que amemos a Dios, que busquemos conocer a Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí en la Biblia tenemos en el Viejo Testamento el carácter de Dios. Ahí vamos a encontrar cómo es el carácter de Dios, que Él es justo, verdadero. Y también vamos a encontrar todo lo que se dijo desde Moisés hasta Juan el Bautista, de todas las profecías que nos traen a Cristo en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto de Cristo Jesús. Ahí, en las Escrituras, vamos a conocer el carácter de Cristo, el amor de Cristo. Entonces, como les decía, es importante que amemos a Dios, porque la palabra dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por eso debemos buscar de amar a Dios con todo nuestro ser. Es un mandato de Jesús, de que amemos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. Amén. Pero acá la palabra también nos dice que soporte la tentación. ¿De qué tentación nos está hablando? Miren, en el verso siguiente vamos a ver el proceso de la tentación, porque muchos nos confundimos y creemos que Dios es quien nos tienta, quien nos pone en el camino piedras de tropiezo, y no es así. Nuestro Padre Celestial no tienta a nadie. Él sí es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Él está en todos lados. Él escudriña nuestros corazones y nuestras mentes. Amén. Él sabe lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo. Pero cuando somos tentados, no es de parte de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El Señor no trata con el pecado. Él es santo, 3 veces santo, como decía la administración: santo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él no trata con el pecado, Él no negocia con el pecado. Disculpen la expresión. Voy a tomar un trago y ahí sigo con la palabra. Como les decía, Él no trata con el pecado. En el verso 14 nos indica cómo viene la tentación, de dónde viene. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación viene de la carne, de un sentimiento del corazón. Concupiscencia significa eso, un deseo desordenado. Y nuestro Padre Celestial no es quien pone las tentaciones en el camino. Sí, es cierto que a los hijos de Dios el enemigo anda como león rugiente viendo a quien devorar y nos quiere hacer tropezar. Él sí trabaja las tentaciones, pero él, el enemigo, no ve ni nuestros sentimientos ni nuestros pensamientos, pero sí nos estudia. Por eso la palabra dice que anda como león rugiente viendo a quien devorar, a quien hacer tropezar. Pero, como dice la palabra, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, es atraído y seducido. Vamos a tocar algunos ejemplos para que podamos descifrar y discernir y saber cómo trabaja el pecado, dónde comienza y cómo enfrentarlo para ganar esa batalla. Hay algunos ejemplos, sin acusar a nadie, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, cuando alguno es dueño de lo ajeno, que está en algún lugar y la situación, como se dice en el mundo, la ocasión hace al ladrón, pero es un ejemplo, ¿no? Cuando uno está en el lugar y ve dinero o un celular o algún objeto que piensa que tiene valor
Y ese deseo empieza ahí en el corazón, pero empezás a trabajarlo en tu mente. Y ahí sí puede orar el enemigo y decirte, sí, llévatelo, no pasa nada, lo vendés, haces un dinero, o te sirve, a él le sobra. Empiezan las murmuraciones del enemigo, y también, como dice la palabra, es atraído de nuestro propio con su concupiscencia y es seducido por la ocasión, ¿no? El deseo empieza en el corazón y la batalla empieza en la mente. Si uno toma ese objeto y se lo lleva, ahí ya cayó en el pecado, ahí cayó en el deseo. Como le decía, la carne es pecaminosa y todas esas tentaciones vienen de el interior, del corazón. Porque acá dice que sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, de vicios. Muchos hemos enfrentado vicios o adicciones y también eso nace por ahí del corazón, de la naturaleza pecaminosa y de esa concupiscencia que uno siente. Que, por ejemplo, un cigarro, un tabaco o una botella de alcohol te puede ayudar a mejorar la situación que estás pasando o olvidarte de ese problema, pero son todas mentiras del diablo. No le creas a eso en la mente, ni tampoco a ese deseo que se genera en el corazón y que se pasa a la mente la batalla, porque todas esas tentaciones son las que nos llevan a pecar, a consumar el pecado, como nos dice en el verso siguiente. En el verso 15 dice, entonces la concupiscencia, que es el deseo desordenado, que nace de nuestro corazón, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Entendemos cómo trabaja el pecado? Viene de esas tentaciones que nos pone el mismo deseo desordenado que por ahí uno no ha terminado de sacar del corazón, uno no ha limpiado ese corazón, no ha alumbrado ese corazón porque no ha conocido a Cristo, porque como les decía hace un rato, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Si nos alumbramos con esa luz de Cristo, veremos si todavía queda algún deseo desordenado, alguna concupiscencia, de la cual todavía estamos batallando, para poder lograr sacarla de nuestra vida y que no nos aleje de la gloria de Dios y que podamos soportar la tentación, ganar esa batalla y recibir la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Voy a dar un ejemplo bíblico de David. El salmista David, cuando vio a Betsabé que se estaba bañando, ¿él qué podría haber hecho? Haber mirado para otro lado y haber pedido disculpas por haber visto cosas que no debía, ¿no es cierto? Pero ese deseo, esa concupiscencia, ese deseo desordenado, lo llevó a generar pensamientos desordenados, los cuales alimentaban ese deseo. ¿Y qué hizo? Siendo consumado, dio luz a la muerte, porque concibió el pecado, porque mandó a llamar a Betsabé, estuvo con ella, concibieron un hijo, y encima el pecado después trajo otras consecuencias, porque él quiso ocultar ese pecado, porque el pecado, ¿qué hace? Te acusa. No, ¿qué haces en la casa del Señor si Él no te va a recibir? Porque sos pecador, porque sos adúltero, sos vicioso, delincuente, y eso es lo que hace el mundo. El enemigo se encarga de acusarte para que sintas vergüenza y no vengas a los pies de Cristo. Pero no nos debemos mucho del tema. Siendo consumado, dio luz a la muerte. ¿Qué hizo David? Mandó a Urías, el esposo de Betsabé, a la batalla. Premeditó su muerte, porque le dijo a los generales que lo dejaran al frente de batalla solo, y así falleció. Después el rey David se arrepintió, pero mientras tanto tuvo 7 días clamando al Señor
porque su bebé, el que concibió con Betsabé, estuvo enfermo. Estuvo 7 días clamando a Dios. Dios lo perdonó. Pero bueno, en el Viejo Testamento, el carácter de Dios, como le decía, ahí lo van a entender, pero ese bebé murió. Porque, ¿qué les quiero decir con esto? Que los pecados traen consecuencias. Cuando damos luz al pecado y lo consumamos, lo hacemos, da luz a la muerte, nos aleja de la gloria de Dios, porque el Señor es santo y no puede habitar su presencia en nosotros cuando pecamos. El Espíritu de Él es santo. Pero a eso vino Cristo, a librarnos de toda esa condenación, de esa maldición del viejo pacto, porque el viejo pacto, a los que no podían cumplir la ley de Moisés, traía una condenación, ¿verdad? Muchos lo saben, porque acá en esta iglesia siempre se habla de Cristo y se les, en reiteradas ocasiones, se predica del viejo pacto y del nuevo pacto. ¿Cuántos saben de que estamos en el nuevo pacto? En un nuevo mejor pacto establecido sobre mejores promesas, las de Cristo Jesús. A eso vino Cristo, murió por nosotros para limpiarnos del pecado. Pero lo que estamos haciendo en este momento, a través de la palabra de Dios, es entender cómo trabaja el pecado. Sabemos que Dios no nos tienta. Dios no tienta a nadie, sí nos prueba, sí escudriña nuestros corazones, sí escudriña nuestros pensamientos, pero Él no te tienta. Esas tentaciones vienen de tu corazón, de un deseo desordenado en el cual debemos examinarnos, alumbrarnos y ver de qué se trata. Y no darle lugar en nuestras vidas. Ahí nomás, si alguien está pasando por algo parecido o no puede dejar ese pecado o ese vicio, esa adicción, no se condene. Jesús no vino a condenar, Él vino a salvar el mundo y Él está con los brazos abiertos esperando que todos nosotros nos arrepintamos y Él pueda trabajar en cada uno de nosotros, porque alejado de Él, como ministraba el pastor Gastón ayer en la reunión de oración, nada podemos hacer. Por nuestras propias obras no nos vamos a poder justificar delante de nadie, mucho menos del Padre Celestial. Cristo Jesús nos justificó en esa cruz cuando derramó su sangre por nosotros. Busquemos de esa fortaleza que Él nos da para salir adelante, para dejar lo que nos está desordenando. Permitamos que Él entre en nuestras vidas, que alumbre nuestros corazones y podamos guardar cada pensamiento y sentimiento en Él. Como le decía, lo que estemos enfrentando hoy día, de la mano de Cristo Jesús, lo vamos a poder vencer, porque somos más que vencedores por medio del que nos amó. Y para el hombre hay muchas cosas que son imposibles. No voy a poder dejar esto porque me hace mal, si no fumo me pongo peor, y si no tomo no me puedo relajar, y son todas mentiras. No necesitas a nada más, ni nadie, ni nada más que solo Cristo Jesús. Solo necesitas a Cristo en tu vida. No necesitas nada que el mundo te pueda ofrecer para dejar ese deseo desordenado que empieza en nuestro corazón. Entonces, cuando detectemos ese deseo desordenado, no le demos lugar a que en la mente perdamos la batalla. Lo demos a luz, consumemos el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Siendo consumado, da luz a la muerte y nos aleja de la gloria de Dios. Contristamos al Espíritu Santo. Y si practicamos el pecado, pisoteamos la sangre de Cristo. Lo dice la Escritura. Los que practican el pecado pisotean la sangre de Cristo y ya no hay ningún otro sacrificio que hacer. Pero Cristo también fue tentado en el desierto. Y Él, sin tener ningún pecado, lo hizo pecado por nosotros y lo clavó en el madero, en la cruz, para pagar nuestros pecados. Entonces, debemos luchar contra el pecado. Debemos alejar todos esos deseos desordenados de nuestras vidas y solo darle lugar a Cristo Jesús en nuestro corazón. Llenarnos de su amor, porque Él nos rescató, como dice la palabra, de las tinieblas, nos trajo a la luz admirable. ¿Para qué? A ver, iglesia, si pueden responder, ¿para qué nos trajo de la luz, de la tiniebla, a su luz admirable?
Amén. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y Cristo Jesús tiene muchas virtudes. Una de esas es el perdón de pecados. Él nos ama a todos. Por eso está con los brazos abiertos y no permitas que nada ni nadie te acuse de que Él no te ama o que te va a cerrar la puerta. Jamás. Él nos ama a todos por igual y entregó su vida por todos nosotros para que podamos estar hoy día en su luz y anunciando sus virtudes. Él es manso y humilde de corazón, Él es amor. Nos dejó unos mandamientos de que nos amemos los unos a los otros, que llevemos las cargas los unos de los otros. Eso significa que debemos orar los unos por los otros, preocuparnos por nuestros hermanos de la fe, por nuestros familiares y también por los que están ahí afuera en el mundo. Presentarles a Cristo Jesús, que es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor que hicieron con nosotros, presentarnos a Cristo, la verdad y la vida. Él es el camino. Amén. Vamos a ver un poco más del pecado, de cómo alimenta ese deseo desordenado, y vamos a ir a Mateo capítulo 6, versos 22 y 23. Amén. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Verso siguiente nos dice lo contrario. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Volvemos al verso 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Nosotros podemos alimentar el alma con lo que vemos, sentimos. Y yo les aconsejo en esta tarde, con todo el amor que se pueda, que veamos cosas que edifican el alma. Una de ellas, como le decía más temprano, que ingresemos palabra de Dios por los ojos. Mantengamos el templo del Espíritu Santo limpio, porque Él, como le decía hace un rato, no puede vivir en templos desordenados o sucios. Limpiémonos para que Él pueda habitar en nosotros y que nos alejemos de la condenación, de la maldición, de la muerte espiritual, porque la paga del pecado es eso, muerte espiritual. Entonces, algunos ejemplos de cómo el mundo se ha encargado, el enemigo se ha encargado de corromper, desordenar todo lo que uno puede estar viendo hoy en día, o la mayoría de las cosas. Por ejemplo, este aparato. Casi todos le dedicamos más tiempo que a cualquier otra cosa, ya sea por el trabajo, para distraernos, o para cualquier otro motivo, pero ¿quién de ustedes no está en Instagram, o viendo un reel, o en YouTube, o se pone a ver una serie, o una película en Netflix o en alguna otra aplicación? Y no sé si se ha dado cuenta que el mundo ha normalizado la violencia, las infidelidades, las adicciones, los vicios, el narcotráfico, los robos y diversidad de pecados. Y por ahí uno inconscientemente no se da cuenta y está absorbiendo todos esos videos de guerra, de muerte, por ejemplo, tenés un deseo, como dice una concupiscencia, que es un deseo desordenado, que a todos nos ha pasado. Esto no es para acusar a nadie, sino para que discernamos, que entendamos cómo se trabaja el pecado y los deseos desordenados. Estás luchando para no salir a bailar, porque sabes que en esos lugares abunda el alcohol, la droga y mucho más. Y estás viendo el celular y ves que conocidos tuyos salieron al boliche y suben fotos y empezar a ver los videos y cómo bailan, y cómo saltan y se alegran, y estás alimentando ese deseo desordenado. Porque si, bueno, el sábado que viene voy a ir, no se va a enterar nadie, voy un rato, ¿y qué pasa ahí? Perdés la batalla porque concebí el pecado, estás en ese lugar, en un boliche donde abunda el alcohol, la droga, y por ahí te encontrás con un montón de personas que no tienen buenas intenciones. Y como les voy a repetir, es solo un ejemplo.
Pero en estos aparatos hay un montón de cosas que maledifican el alma. Cuando podemos ocupar ese aparato y toda la tecnología para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, para alimentar el alma con las escrituras, con prédicas de Cristo Jesús, de la iglesia caminando en gracia, de nuestros pastores. Hay muchas cosas para que con los ojos podamos alimentar bien este templo y no lo maledifiquemos. Debe cuidar los contenidos que ven ustedes, su familia, sus hijos, porque por ahí está, sin darse cuenta, los están desordenando o alimentando algún deseo desordenado. El enemigo está sembrando alguna semilla que con el tiempo, si lo siguen alimentando, puede convertirlo en pecado. Vamos a ir a otro ejemplo más, del cual debemos evitar para no alimentar esas concupiscencias. Está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. Le damos lectura en el nombre de Jesús. 33, hermano. Le pedimos al Señor que siga ministrando para que todo siga ordenado, que podamos entender la palabra, que sea de edificación, que Él sea quien ministre en cada uno de nosotros, y le damos gracias por ser tan bueno y por habernos permitido llegar acá. Amén. Amén. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Qué fuerte, ¿no? Pero es así. Debemos cuidar nuestras palabras, no entrar en chismes, porque la palabra de Dios nos dice: cualquiera que hable mal de su hermano es homicida. Por eso la gracia, el perdón de pecados que Cristo Jesús nos da, esa gracia no es un permiso para pecar, no es un libertinaje, sino que debemos formarnos como Cristo Jesús nos manda. Acá dice que no erremos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso debemos cuidar cada palabra que sale de nuestra boca. Varón perfecto, dice la Escritura, es quien es capaz de refrenar su lengua, porque será capaz de refrenar todo su cuerpo. Tenemos la oportunidad de bendecir o de maldecir. ¿Qué elige la iglesia con su palabra? Amén, gloria a Dios. Que todos podamos edificar nuestras vidas en las Escrituras y que cuidemos nuestras palabras, que sean de bendición, de exhortación, y que nos apoyemos los unos a los otros. También dice en la Escritura, en Mateo 12:37, pero no lo pongamos, que por nuestras palabras seremos justificados o condenados. Entonces no nos prendamos en conversaciones vanas, sin provecho, que corrompen las buenas costumbres, desordenan y también hasta alimentan esa concupiscencia. Por ahí tenemos un deseo desordenado de hablar mal del prójimo y nos juntamos con otras personas o otros hermanos a hablar mal, hasta por ahí sin darnos cuenta, pero la conversación te empieza a llevar a eso. Ahí nomás hay que poner un freno, pensar y qué decir. ¿Por qué? Porque la batalla comienza en la mente, como les decía recién, y antes de soltar palabras, no pecar. Por eso debemos ser prontos para oír y tardos para hablar, y toda palabra que salga de nuestra boca sea para bendecir, edificar, y no dar ninguna puerta ni ninguna legalidad al enemigo declarando maldiciones. Sí, en las casas, donde quiera que estemos, declaremos bendiciones, declaremos que en nuestros hogares vive la paz y reina la paz de Cristo, que su Santo Espíritu se pasea por este lugar, en adoraciones, en alabanzas. ¿Cuántos han cambiado la música del mundo por las alabanzas de Cristo Jesús? Amén. Y los que estén en ese proceso, sigan luchando y dejen todo lo que maledifica el alma. Llénense de cosas que llenan el corazón de Cristo Jesús, que te acerquen más a Él, a conocerlo, a buscarlo. Porque ahí tenemos todas las bendiciones.
Ahí tenemos la libertad, el amor, el gozo, la paz. ¿Cuántos quieren vivir en paz? Amén. Cristo Jesús nos da la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no se las doy como se las da el mundo, palabra de Jesús. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En Cristo Jesús tenemos solamente esa paz. No busquemos andar en malas conversaciones, ni de ver contenidos que no edifican. Otra cosa que dice la palabra es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado como pecado. Entonces, aprendamos en todos, porque la palabra primeramente es para el que la da y para todos los oyentes, ¿verdad? Todos debemos aprender que si el Padre Celestial nos enseña a hacer lo bueno porque su Santo Espíritu nos convence de pecado, Él nos guía a toda verdad. Cuando uno está por cometer un pecado, es quien Él te dice que eso no lo tenés que cometer. Es el Espíritu Santo quien convence del pecado y quien nos da la fortaleza para no cometerlo, ¿verdad? Entonces sabemos hacer lo bueno y si no lo hacemos, también es contado como pecado. Por eso animémoslo los unos a los otros a que podamos seguir anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Como decía el pastor Gastón, a todos nos ha dado por lo menos un don. Ayudémonos los unos a los otros a que juntos, unidos en el cuerpo de Cristo, podamos bendecir a todos los hermanos y a los de allá afuera también. Nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús nos pide que bendigamos hasta que nos maldice. A Él le pidió al Padre Celestial que no le tomara en cuenta los pecados que lo estaban crucificando. Y nosotros tenemos que aprender a ser como Él, mansos, humildes de corazón, llenarnos de ese amor y hacer lo bueno. Y no es que por obras vamos a ser salvos. Como les decía, nadie se puede justificar por sus obras. No somos salvos por obras, sino para buenas obras. La salvación la tenemos en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creyendo en Jesús verdaderamente, genuinamente, tenemos salvación. Pero ¿cómo vamos a creer en alguien que no conocemos? Por eso busquemos de su presencia, busquemos de las Escrituras, de hacer lo bueno, pero para no contristar el Espíritu Santo de Dios, para no rechazar la gracia de Cristo Jesús, de Dios, la gracia de Dios en Cristo Jesús, para no pisotear el acto que hizo ese varón en esa cruz, nuestro único Señor y Salvador. Él está ahí intercediendo por nosotros, a la diestra del Padre, porque es el único que intercede por nosotros, por el Padre Celestial. Él nos reconcilia con el Padre. No hay otro camino al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta estrecha. No hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos donde haya salvación. Jesús tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Entonces tenemos que estar en Cristo Jesús. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, que la palabra nos confronte. Le damos gracias al Señor, porque sabemos que no vuelve vacía, porque sabemos que Él trabaja en nuestros corazones, en nuestras mentes, y el Espíritu Santo nos va a convencer del pecado y nos va a guiar a toda verdad. Amén, a toda verdad. Amén. Él nos guía a toda verdad. Mientras los hermanos del coro toman su lugar, vamos a ir al último versículo, Romanos 6, 12, donde ratificamos lo que estamos hablando. La lectura de la palabra dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Que el pecado no reine en nuestras vidas. No obedezcamos esos deseos desordenados, del cual la palabra de Dios nos dice concupiscencias. Recuerde que es el deseo desordenado, el que nace del corazón y la mente empieza a batallar. Y ahí es donde debemos reprenderlo en el nombre de Jesús, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Amén. Amén. Fortalezcamos el dominio propio para no contristarlo a ese espíritu que el Señor nos dio. Y vencer el pecado
no practicarlo, sino vencerlo, con la ayuda del Señor Jesús, del Espíritu Santo, para glorificar, exaltar, honrar, alabar el nombre de nuestro Padre Celestial, porque Él nos llamó de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Nos rescató de la condenación, de la maldición, de la esclavitud que te trae el pecado. Entonces luchemos contra el pecado. La fortaleza, ¿dónde las tenemos? Solo en Cristo Jesús. Amén. Verso 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Debemos morir al pecado, luchando contra él. Y la palabra de Dios dice: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, ganemos la batalla del pecado. Sometámonos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sigamos los pasos de Cristo, exaltemos su nombre, vivamos conforme a Él nos llamó. Acá tenemos todos. Vivamos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Amado Dios, te damos gracias por esta palabra, Señor, y te pedimos que trabajes en cada uno de nosotros, papá. En el nombre de Jesús entregamos todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, todo deseo desordenado que nos aleje de la gloria de Dios, papá. Y ayúdanos y fortalécenos con tu Santo Espíritu, séllanos con Él, cúbrenos con tu sangre preciosa y poderosa para poder ganarle al pecado, Señor, esa lucha, y que Él huya de nosotros, Señor. Para glorificar, exaltar, honrar y alabar tu nombre, mi Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.